Bueno, seguimos. Le vamos a agradecer mucho a Macarena González, la responsable de la OMIC en Dorrego, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, porque bueno, una mañana de mucha actividad para la OMIC, se hizo un ratito para visitarnos. ¿Cómo andas, Macarena? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, Acá estamos. ¿venís de la plaza? Venimos de la plaza, sí, porque bueno, hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y bueno, la idea fue un poco salir a la plaza y acercarnos a la gente que transita la misma en la mañana y repartir alguna folletería y hacer una pequeña encuesta con algunas preguntas precisas sobre lo que es el consumo. Básicamente, ¿qué preguntan, Macarena? En realidad lo que se pregunta es sobre, bueno, la utilización de bolsas o canastos para las compras, si realmente la gente antes de salir piensa si necesita lo que va a comprar o si sale a comprar por comprar. Claro, claro, sí, sí. Si la gente se interesa en las etiquetas de las cosas que compra, en ver dónde se producen, si son de producción local o no. Si la gente se interesa, por ejemplo, por la garantía o los servicios que tienen postventa, en el caso, por ejemplo, de los electrodomésticos, automotriz y demás. Y bueno, y después el tema de el reciclado, que tiene que ver un poco con el consumo sustentable. Claro. A ver si la gente reutiliza las cosas o los empaques de las cosas que compra. Y también un poco ver si esto de estas campañas de reciclado, como, no sé, tapitas para el Garrahan, frascos para, no sé, para el taller protegido, si la gente presta atención a estas cosas y de esta forma, por ahí podemos lograr el reciclado de una pequeña cantidad de todo el desperdicio, los residuos que producimos. Así que básicamente vinculada a esto. Está vinculado un poquito a todo, digamos. Claro. De la actividad de la OMIC no No de la actividad de la OMIC en sí, sino de lo que tiene que ver con los derechos del consumidor, porque los derechos del consumidor son muy amplios. Tienen que ver con esto de que continuamente la propaganda o la publicidad nos está llevando al consumo, si pensamos realmente lo que necesitamos o nos guiamos por la publicidad. Tiene que ver un poco con el cuidado del consumidor, en lo que es garantías y demás de los productos, que muchas veces por ahí la gente no presta atención, fechas de vencimiento, también, ¿no? claro. Y un poco también con esto de el medio ambiente o el consumo sustentable, que tampoco muchas veces se da, digamos, esto de consumir, hay veces que no nos lleva a pensar con ese consumismo cómo afectamos al medio ambiente, por ejemplo. Macarena, ¿la idea después es hacer unas conclusiones con las respuestas o básicamente...? La idea es hacer una conclusión con las respuestas y ver dónde estamos parados un poquito también en la comunidad de Dorrego. Para después, durante el transcurso del año, fijar algunas charlas o algunas pautas porque bueno, fuera de que la OMIC tiene varias competencias, una de ellas es educar al consumidor. Y por ahí en esto de educar al consumidor nos está costando bastante llegar a la gente. El año pasado se fijaron un par de charlas a las que no tuvimos concurrencia. Y bueno, que la gente se interese en estas cuestiones, bueno, vamos a ver de acá, de esta encuesta, qué sacamos como para ver cómo podemos llegar a la gente. Macarena, en cuanto a lo que es el funcionamiento de la OMIC, creo que te lo hice alguna vez la pregunta, y la gente estaba tomando conocimiento. ¿Se ha mejorado en ese sentido? Es decir, la gente sabe que hay una oficina que defiende sus intereses, que la asesora, que trata de canalizar sus inquietudes. ¿Sí? Hemos logrado. Está imponiendo. Hemos logrado que la gente concurra más a la oficina, por ahí hacer preguntas, no solo a denunciar, sino a preguntar sobre sus derechos, a preguntar sobre un contrato que va a firmar, o una tarjeta que le ofrecieron, que no sabe si aceptarla o no. Hemos logrado que la gente se acerque bastante a la oficina. También nos hemos dado cuenta esto de que en el boca a boca lo que llega es que hay un abogado gratis. Ajá, claro. Entonces por ahí llega gente a la oficina que con cuestiones que por ahí no tienen que ver específicamente económicas. Pero bueno, también tratamos de orientarlos un poco a dónde tienen que ir. Si tienen que ir al Ministerio de Trabajo, al Juzgado de Paz, o a buscar un defensor oficial, o bueno, cómo tienen que realizar el trámite. Porque bueno, por ahí, digamos, uno
cuando les resuelve un problema, después en el boca a boca se pasa como anda Claro, allá que hay sí, un sí, abogado allá que un gratuito. abogado que no te va a cobrar nada, está bien. Días pasados leíamos en el Facebook de la OMIC de una inquietud vinculada con las tarjetas de crédito, ofrecían, ¿no? En realidad, claro, no es con las tarjetas de crédito específicamente, sino que en los últimos resúmenes de una tarjeta de crédito que tiene mucho movimiento acá en Dorrego, Estamos seguros, sí. claro, hemos visto débitos automáticos de seguros que la gente no ha estado consciente en su contratación, sino que han recibido llamadas telefónicas como verificando datos y demás, y en el próximo resumen les aparece debitado un seguro de vida o un seguro de la casa, del auto, de las llaves, de todo lo que se te puede ocurrir, y ha sido muy engañosa la venta, digamos. Así que bueno, por eso siempre recalcamos esto de cuando atendemos una llamada telefónica, de no caer en el error de dar números de tarjeta, ni números de cuenta, ni datos personales, ni teléfonos, sin saber seguro de dónde surge la llamada. Porque esto hay veces que lleva a una venta o a una compra, digamos, que no es la deseada. ¿Cómo hacemos, Macarena, para darnos cuenta de que lo que nos ofrecen es verídico? ¿Hay alguna manera que repreguntar? Yo siempre les digo que en realidad si reciben una llamada por verificación de datos de una tarjeta que ya tienen o de un seguro que ya tienen, que vayan a la sede donde contrataron el seguro o donde tienen la tarjeta y realicen la verificación de datos ahí, que no la hagan telefónicamente. Porque esto telefónico siempre lleva un error y es muy difícil de verificar, porque uno a veces erróneamente dice, vos me llamás de Visa, vos me llamás del seguro que tengo de vida que contraté tal día, y tira datos y esos datos después la gente los utiliza para la venta. Entonces por ahí le pedimos que vayan. Y también que por ahí, el consumo de estos servicios sea en agentes o organismos locales, que nos permitan ir, cualquier duda o reclamo que tengamos, nos permita ir y tratarlo mano a mano. Porque por ahí cuando lo hacemos en otras localidades, después nos hace engorroso viajar para hacer las bajas o sacarnos las dudas y terminamos en estos errores, digamos. Lo otro que podemos hacer también es la inscripción en el registro de no llamar para no recibir ventas telefónicas. Eso ya, cuando recién empezamos con la OMIC, mucha gente, principalmente adultos mayores, se acercaron a la oficina y los inscribimos. Lo pueden seguir haciendo. Porque son la presa por ahí más fácil, ¿no? De los engañados. Sí, son los que más están en la casa, los que más atienden el teléfono. Por ahí desconocen un poco las nuevas tecnologías o tarjetas. O servicios de venta. Entonces por ahí, obviamente que la venta siempre le ofrecen lo mejor, son los mejores, y hay veces que caemos en el error. Entonces por ahí lo que les decimos es eso, que se acerquen a la oficina, los podemos inscribir en el registro nacional o provincial de no llamar para que no reciban ventas telefónicas. Y esto ayuda bastante, digamos, a no caer en estos errores. Lo pueden hacer con la línea fija o con la línea del celular, con los dos se puede inscribir. Eso es muy importante. Sí, se puede hacer con los dos. Si bien generalmente la venta telefónica se produce a las líneas fijas, también hay algunas empresas que tienen acceso a los números de celular. Que agarran una guía al azar, imagino, y una localidad y llaman. Generalmente tienen contratos con la gente que produce las guías, digamos, y les pasan. Y el año pasado en particular hubo un caso en que hubo un robo a la base de datos de IPS, por ejemplo. Y con ese robo a la base de datos de IPS engancharon a un montón de gente, porque tenían un montón de datos para hacer las llamadas. Tenían hasta tu número de cuenta para realizarte la llamada. Macarena, ustedes habían hecho hace algún tiempo un resumen de cuáles son, digamos, los casos por los cuales más recurre y el porcentaje que era muy elevado de resoluciones favorables para el consumidor. ¿Qué datos está manejando? ¿Cuál sigue siendo, digamos, el reclamo principal? Y los reclamos principales por ahí son planes de ahorro de autos, es uno de los reclamos principales.
El plan de ahorro generalmente siempre tiene letra chica, es engañoso. Te dicen que va a ser una cuota fija y nunca es fija, En este siempre caso, es variable al valor de la claro, unidad. ¿son personales, digamos, los acuerdos con vendedores de los autos o también telefónico? Y la mayoría son personales. Personales, claro. Y por ahí tenemos muchos también de compras de planes de ahorro por internet. La gente se ha acostumbrado mucho a esta compra por internet y realiza compras de planes de ahorro con concesionarias de capital, por ejemplo, por internet. Se manejan con un número de cuenta, se realizan determinados depósitos y bueno, después al momento de las adjudicaciones nunca son como se establecen. Claro. La cuota nunca es fija, siempre es variable al valor de la unidad. Si la unidad aumenta, la cuota aumenta. Y tampoco es que es un ahorro y que yo el día que diga no tengo más plata para pagar la cuota, lo voy a recuperar. No, generalmente te quedas sin la plata y sin el auto. Generalmente son 70 o 80 cuotas. Claro. ¿Y cuándo recuperas el dinero? Cuando todo el grupo que se formó en el plan de ahorro pague la cuota 80 o 70. Que el valor de la plata que ahorré, obviamente que no me pagan intereses sobre esa plata, ha perdido totalmente su valor económico. Porque a mí recuperar desde acá a 5 o 6 años, no sé, 6.000 pesos que pagué, no me va a significar nada. Y encima de que cuando se liquida, se me descuentan gastos administrativos, intereses, que lo que me devuelven son monedas. Se licúa que desaparece casi. Entonces siempre uno lo que les recomienda es que en los planes de ahorro mucha gente le gusta, le interesa, ha adquirido su auto de esa manera, pero bueno, yo les recomiendo no firmar planes de ahorro. Nunca vi la ventaja en ninguno de los planes de ahorros que he leído, vi la ventaja para el consumidor. Realmente. Y el otro tema es que yo por ahí lo compro en una concesionaria de autos, ese plan de ahorro, pero al momento de hacer el reclamo, la concesionaria, ¿qué me dice? Yo no tengo nada que ver. Claro, es el vendedor. Entonces tenés que hacer el reclamo a que en realidad siempre son fideicomisos creados al efecto, que es plan de ahorro y autoahorro. Sí, está todo urdido. Claro. Y en realidad lo único que hace la concesionaria es ser un medio intermediario y que después a la hora de hacer la reclamación no tiene nada que ver. Bueno, eso es, digamos, el tope. Sí, y después tarjetas de crédito y seguros. Y seguros también. Sí. ¿Y las resoluciones se dan, digamos, se recupera? Sí. Por ejemplo, en Bahía, en Punta Alta, por ahí sacan los datos y incluso de la plata que se recupera. Y el porcentaje es elevado, digamos, ¿no? Sí, hemos logrado varias devoluciones de dinero y tenemos entre un 75 un 80% de resoluciones favorables. Lo que no tenemos a veces resolución es por un problema meramente de notificación, porque hay veces que no podemos llegar a la empresa para notificarlo, porque el consumidor no tiene un domicilio de la empresa con la que contrató, porque lo hizo por internet o por venta domiciliaria. Pero cuando tienen los datos fehacientes, ahí sí se resuelven favorablemente. El tema de los teléfonos móviles en un momento estaba al tope, digamos. Se ha resuelto un poco, también siguen siendo. Lo que tiene que, bueno, las dos empresas que más uso tienen acá en Dorrego, que son, bueno, Claro y Movistar, lo que hemos hecho es pactar una resolución vía mail. Entonces, cuando llega la persona con el reclamo, mandamos un mail al abogado de la empresa y el abogado de la empresa en el transcurso de 7-15 días tiene la resolución. Claro. Aparte, una cosa buena, no sé si acá también se da, que he leído que cuando hay alguna, no sé si intermediación, pero directamente baja gerente, es decir, por eso muchas veces resuelven antes de tener que llegar a viajar, o decir, no, con cualquier empleado se puede hacer una negociación o una intermediación, no sé cuál es el término exacto. Generalmente sí. Están obligados a los responsables inclusive los bancos locales, por ejemplo, todos los reclamos que hemos tenido, a las audiencias han ido los gerentes. O el supermercado más grande que hay acá, también el encargado de la sucursal va a las audiencias y siempre tratan de buscar una solución. En ese sentido no nos podemos quejar. Hemos logrado que hayan venido abogados de empresas importantes, hayan venido a las audiencias, hayan podido trabajar con los consumidores.
fuera de que el consumidor tenga razón o no, hay veces que el problema es de información. Claro. O desinformación. Claro, el consumidor fue, adquirió un producto, firmó un contrato y no sabe ni qué adquirió, ni qué compró, ni qué firmó. Esa es la verdad. Por ahí uno lo que ve es que el vendedor o el empleado de la empresa no tiene buena llegada al cliente. Claro, no le explica bien, concretamente qué es lo que está adquiriendo. Que nos pasa mucho, por ejemplo, con los préstamos. La gente va, toma un préstamo y dice, pero yo... Y cuando uno ve el préstamo se da cuenta que el préstamo es usurero, porque le va a devolver tasas interminables, va a terminar devolviendo 3 veces lo que adquirió, y le dicen 24 cuotas. ¿Y qué pasa? A veces esas cuotas se debitan 1 por mes, a veces 2 o 3 al mes, y 3 meses no. Y para aquel que tiene un ingreso mínimo... Claro. Un de mes, golpe tenga que afrontar 2 o 3 cuotas es tremendo. Un mes tiene todo el sueldo, y al otro mes no le queda nada. Entonces, hay veces que uno nota que la empresa no se fija en el consumidor en esas cosas. Porque, digamos, para la empresa es lo mismo cobrar las 3 cuotas juntas y 3 meses no cobrar nada, pero para el consumidor no es ni hablar. Para el asalariado es tremendo, sí. Entonces hay veces que las condiciones de venta no son explicadas correctamente al consumidor. Claro. Hay 2 temas ahora, bueno, que están en boga. Ustedes no tenían injerencia primeramente en el tema gas, pero después sí empezaron a tener, ¿no? En realidad, la OMIC no tenía injerencias en el tema servicios públicos. En general. El año pasado, claro. En general. Yo pensé que era por el gas. No, en servicios públicos. ¿Por qué? Porque los servicios públicos tienen un ente regulador. Claro. El Enargas en el caso del gas. El Enargas, el ENRE en el caso de Hueloseba, en el caso de la electricidad. Bueno, varias en lo que es aerolíneas y demás también tienen en el aeropuerto de Bahía Blanca, por ejemplo, funciona el ente regulador. Si bien nosotros tuvimos 2 casitos de algunos vuelos cancelados y demás, y bajó el abogado de aerolíneas de Bahía Blanca, bueno, en realidad él nos pide la no competencia, porque está el ente regulador. Lo mismo nos pasaba con el tema de las obras sociales. Si bien somos competentes en las prepagas, no en las obras sociales, porque tienen su ente regulador. Pero bueno, siempre está la discusión, y por ahí uno pelea bastante, que nosotros acá, en Coronel Dorrego, no tenemos el ente regulador. Entonces, por ahí nosotros, bueno, peleamos para ser competentes, para que la gente no tenga que viajar a otra localidad. Y de todos modos, igualmente ustedes se asesoran y qué tienen que hacer, cómo presentar un... Claro. Si es que no es competencia nos directa comunicamos de ustedes, con el OSEBA, nos comunicamos con el ENRE, ayudamos a la gente a redactar una nota. Porque también el otro tema que nos pasa es que cuando es una empresa de acá de Coronel Dorrego... Como en el caso de la cooperativa eléctrica por el tema de la luz, ¿no? Claro, no, pero no en este caso específico. Cuando es una empresa acá de Coronel Dorrego que reclama a otra empresa, nosotros no somos competentes. Porque nosotros defendemos al consumidor unipersonal, no como empresa. Está bien, perfecto. Pero, a su vez, uno también nota que esa parte, acá la mayoría de las empresas son empresas familiares o chicas, quedan desprotegidos. Entonces por ahí lo que hacemos es interceder un poco por ellos y pedir asesoramiento para ver, para ver cómo pueden hacer el reclamo, a dónde se tienen que dirigir, les ayudamos a redactar la nota o el reclamo que tengan que hacer, y bueno, hemos obtenido buenos resultados también desde esta manera, no siendo nosotros los intermediarios, sino colaborando con la pequeña empresa para que pueda hacer los reclamos. ¿En el tema luz, Macarena, tienen alguna injerencia o por ser cooperativa? No, en el tema luz en realidad no tenemos injerencia, podríamos hacer algún tipo de reclamo. Porque yo creo que en 2 o 3 meses alguien va a ir. Como lo que ocurrió con la luz, con el gas en su momento. Y tanto el tema del gas como el tema de la luz en su momento nos preocupan, digamos, porque bueno, hemos tenido reuniones y demás. Y bueno, en realidad tenemos un foro de las OMIC de las provincias de Buenos Aires, donde yo participo y hemos visto con otros municipios a ver qué se puede hacer, qué política tomar. Sería necesario, pero ya no corre por cuenta de ustedes, una explicación más o menos, ¿no? De cómo va a ser la tarifa. Claro, bueno, por ahí hablamos con la cooperativa eléctrica, con el directorio de la cooperativa eléctrica, nos mantenemos en contacto a través de Marcelo Cabarcos,
Nos mantuvimos en contacto siempre, desde el día que se dijo que iba a aumentar la luz, Claro. yo todas las semanas lo llamaba, Ujú. Marcelo, ¿tuviste alguna novedad? Marcelo, ¿tuviste alguna novedad? Más que nada para informar a la gente. Claro. Bueno, el aumento en la mayoría de los municipios se hizo a partir del 1 de febrero. En nuestro municipio recién se hizo a partir del 1 de marzo, por una decisión del grupo al que pertenece la Ujú. cooperativa eléctrica. Fedecova. Claro. El tema de los beneficios sociales o quienes van a ser beneficiados con una tasa, con un aumento menor de la luz, en un principio como que Veloceba nos mandó como que íbamos a tener que hacer una presentación, el consumidor iba a tener que presentar un trámite, y después lo que se hizo fue un entrecruzamiento de datos entre ARBA Claro. y la cooperativa eléctrica, y va a salir un listado, Ujú. que se supone esta semana o la semana que viene, con los beneficiarios. Si uno considera que tiene que estar en ese listado y no está, va a poder hacer una presentación. Ahí sí se puede hacer una presentación individual. Ujú. Claro. Y como preocupa a todos el Ujú. tema del ¿Se aumento sabe de la más o menos el luz. promedio del aumento? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a incrementar acá? ¿Si lo pudieron hablar? En algunos lados creo que se va a hacer por partes, no todo de golpe, no. El aumento se prevé entre un 130 y un 140%. Ujú. El aumento que se prevé... Claro, convengamos que más allá del buen servicio, no era como lo de Buenos Aires, es decir, no es un servicio barato. No, en realidad, en En Capital... Capital digo sí, era barato. En Capital ¿no? estaba totalmente subsidiado, Sí, no, entonces hablar. el Ahí hacía valor falta alguna era... corrección, evidentemente. Sí. El valor de la luz era ínfimo. Ujú. Acá el servicio no estaba totalmente subsidiado, estaba subsidiado Ujú. solamente en un porcentaje, y bueno, el aumento va a ser menor también, porque en Ujú. Capital se supone que va a ser del 230%. Claro. Igual más del 100% tampoco es algo. Pero bueno, hasta que no tengamos Claro, hay las mucha facturas incertidumbre en las todavía, manos, es cierto. con las explicaciones, el Ujú. decreto que se dictó es un poco prevé, pero como siempre yo digo, hay que ser profesor de aritmética para poder Y es cierto. entender esto de antes, cuando pasó lo del gas, lo mismo. Sí, cuadro tarifario, Uno tasa, hablaba esto. al gas, y la chica que está en Enargás, en Bahía, Ujú. me mandó un día por mail los cuadros tarifarios, y yo les digo que yo los bajé, los miré, me fui a mi casa con los cuadros tarifarios, mi marido es licenciado en Administración de Empresas, digo, ¿me podés explicar esto? Claro. Porque no lo entiendo, pero por más que lo mire, no lo entiendo. Y con la luz pasó un poco lo mismo, y imagínense que ahora el aumento se dio de la misma manera, Claro. digamos, usando los cuadros tarifarios que venían. Ahora es un montón Son un montón de ítems, ¿no? Ujú. son por categorías, va a tener que ver con el consumo. Si Ujú. vos consumís menos, va a ser medio como el gas. Claro. Si vos consumís menos, vas a pagar menos aumento, vas a tener como un premio. Y si consumís más, vas a pagar más. Los subsidios son, directamente se sacan. Los subsidios se sacan. Lo que va a haber es no un subsidio, sino como beneficiarios sociales, Ujú. que van a pagar, en vez de un 130% de aumento, van a pagar un 60%, aproximadamente, por los cálculos. Los subsidios se sacan totalmente. Y seguirá siendo bimestral. Seguirá Acá, por lo siendo, menos. por lo menos, hasta ahora Sí. no se ha dicho nada de que sea Sí, porque se mensual. explicaba, para muchos era más beneficioso, pero se nos explicaba con criterio, creo que Marcelo Cabalcos, que si se hace por mes, aumentan todo lo que son gastos administrativos, de facturación. Claro, los impuestos, el gasto de mantenimiento. El tema es que muchas veces nos guardamos, decimos, bueno, vamos a pagar, no sé, 4.000, 5.000 o lo que sea. Si vos decís, bueno, voy a guardar 2.000 para... No. Eso casi nunca se hace. Entonces, es lo que El hablaba mes vos, que es lo que venga- hablaba vos de las cuotas cuando vienen de golpe. El mes que venga va a ser el mes que nos toque Ujú. pagar el gas, Pero eso con es el una- aumento que claro. recibimos el año pasado. Y la luz con el aumento de este año va a ser un mes terrible Ujú. para la economía personal de cada uno, digamos. También tiene que ver un poco con esto del consumo sustentable, de que el argentino en sí no Sí, está acostumbrado a cuidar la energía. Yo en mi casa en particular, por ejemplo, yo soy una persona que derrocha energía. Ujú. Y en mi casa mi marido me vive retando, porque me dice, si no estás en la cocina, ¿para qué tenés la Claro. luz prendida de la cocina? Si no tenés ropa para llenar el lavarropa, ¿para qué lo prendés? Sí, sí, sí. Y por ahí el argentino en sí no está Ujú. acostumbrado a ahorrar energía. Y tenemos que ser razonables que estamos en una crisis energética.
este aumento creo que nos va a llevar a todos a ahorrar energía. Sí. Por ahí No va a quedar otra. no era o no es adecuado que haya sido en una sola escala y en Claro. tanto porcentaje, Sí. pero nos va a llevar a ahorrar energía y a valorar lo que tenemos, porque digamos, no en todo el mundo tienen la energía como la tenemos nosotros, o no. En otros países, digamos, la gente tiene, no sé, un panel solar en su casa y manda energía a la red para generar energía porque no tienen cómo generarla la energía. Nosotros en nuestro país tenemos cómo generar energía y no la estamos cuidando. Claro. Sí, sí. Por ahí el argentino, yo siempre digo, somos como, siempre tenemos que, para cumplir, tenemos que tener una sanción, si no, no cumplimos. Sí, sí. Y hay veces que... Sí, en lo que individual es duro. sí, yo me pongo también en el lugar de algunas pequeñas empresas, negocios, que No, vos va a ser terrible ahorrar, el pero aumento. en el caso nuestro. Sí. Nosotros a las 9 de la noche le bajamos la perilla al Sí. equipo y lo ponemos a las 7 de la Sí. mañana otro día, cosa que no Claro, se hacía. el Un caso- tercio del día claro. no tenemos, y sin embargo, El caso típico de las carnicerías, heladería. de las heladerías, Ujú. de los mercados. ¿Cómo ahorras en ese caso? Las heladeras no las pueden apagar. Claro. La cadena de frío. Claro, en esos casos va a ser más duro. Sí. En lo domiciliario, por ahí, ya les digo, Claro, depende de uno, eso. no hay sé, que ¿no? educar un poco a la gente. Así que bueno, por ahí en este parámetro, desde la OMIC, nos interesaría realizar esto, educación en el consumo responsable, tanto de energía como de gas, realizar algún tipo de capacitación con el consumidor para que el consumidor se acostumbre a cuidar los recursos. Sí, y yo también creo que debería haber una explicación, ¿no? De las entidades que prestan este tipo de servicios. Yo ¿no? creo que por ahí, claro, por Antes de que se ahí sorprendan con- uno, digamos, técnicamente no puede explicar un cuadro No, por eso. tarifario. Por ahí Los creo responsables que los tienen que responsables hacerlo. tendrían que por ahí explicarlo para llegar al consumidor y que el consumidor pueda entender qué es lo que va a pagar. Bueno, Macarena, muchas gracias por estos minutos. No, ¿Te por volvés a la favor. plaza ahora? Ahora me vuelvo a la Ah, plaza. ¿Me das uno de los de Sí. las encuestas? No, pero no tenés una. ¿Una encuestita? Sí. Si puede ser, así. Bueno, muchas gracias, Fabio. No, por favor. Gracias, Macarena. Bueno, Macarena González, un placer haberlo recibido en esta mañana en la cual ella estaba en la plaza porque está repartiendo algunos folletos en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y haciendo una encuesta con los vecinos que pasen por la zona céntrica de Coronel Dorrego. Gracias, Macarena. Bueno, vamos al informativo, después algunos avisos, música y Liliana Pérez, como todos los martes.